Esto es Memorias en 60 minutos. A ver desfilar en los tribunales. Estamos hablando del caso Montoro, que se va a desarrollar en nada, y estamos hablando del caso Kitchen, que está a punto de ser juzgado. Así que, claro, es la dificultad del Partido Popular para representarse, para erigirse como una alternativa cuando tienen los mismos problemas que está criticando al Partido Socialista. Exacto, es difícil que el Partido Popular se presente como un partido de Estado y como alternativa a Pedro Sánchez cuando tiene los casos de corrupción dentro del partido, cuando además ha perdido la identidad de partido conservador que lo define por esos pactos con Vox. Yo recuerdo dos cifras. Uno, que el Partido Popular desde 2023 se ha dejado entre 1 y 1,2 millones de votantes a favor de Vox y que el liderazgo del PP, de Feijóo en el último año se ha debilitado tanto que hoy los votantes de derechas prefieren a Abascal como presidente de gobierno y no a Feijóo. Del mediodía, Feijóo hace balance del año ante los medios de comunicación y una de las dudas que está flotando en el ambiente es si va a entregar o no va a entregar a la jueza de la Dana el chat que mantuvo con Mazón, porque de momento ha entregado los mensajes que según él recibió de Carlos Mazón, insiste Feijóo sin borrar ninguno, pero él, Mario, no ha aportado los mensajes que le envió. Sí, por eso desde la oposición y desde las asociaciones de víctimas le piden que entregue íntegramente esa conversación, pero también piden más cosas. Desde Compromís le han exigido que comparezca de manera urgente en la comisión de investigación de la Dana en el Congreso y le acusan de haber mentido cuando dijo que estaba informado en tiempo real de la situación. También desde la oposición en general dicen que ha sostenido las mentiras de Carlos Mazón durante todo este tiempo. Hay que recordar, como ha dicho ya nuestra compañera Elena Crespí, que este 9 de enero declarará en los juzgados de Catarrocha. De momento ha solicitado hacerlo por videoconferencia, o sea que si la jueza le da el ok, le da el visto bueno, lo hará por videoconferencia desde la sede de Génova. En Madrid, desde las asociaciones de víctimas, le piden que lo haga de manera presencial por respeto a ellas, a las víctimas. Y luego está otro detalle que sí han confirmado esos mensajes de Mazón a Feijóo el día de la Dana. Y es que la unidad militar de emergencia se desplegó en un primer momento, que es lo que luego dijo Mazón y Feijóo que no había sucedido. Bueno, es que el tema de la UME ha sido un tema capital porque, claro, en las emergencias la anticipación es la clave de todo. Y hay que recordar que la delegada de gobierno tuvo que insistir en varias ocasiones a la consellera de emergencias para que pidiera la UME para Utiel, eso a mediodía. Se acabó pidiendo a las 3 de la tarde, aunque la UME ya previamente se había movilizado ante la evidencia de lo que estaba pasando. Cuando llegó la UME, gran parte de las personas ya no pudieron ser rescatadas, pese a que entraron ya con lanchas neumáticas directamente al pueblo, ¿no? Y luego hay una segunda llamada a la UME, que evidentemente por su profesionalidad y porque estaban viendo lo que estaba pasando, estaban ya prealertados, pero hay que reconocer y decir que Mazón informó él personalmente a la audiencia en ese momento. Había prealertado a la UME a las 8:30 de la tarde, es decir, se pidió, aparte de que el CECOPE fue muy tarde, que la reacción fue muy tardía, las autoridades autonómicas que deben solicitar la entrada del ejército, porque hay gente que dice, bueno, que hubieran ido a motu propio. Hay que recordar que la UME es una fuerza militar, que estamos en un Estado autonómico democrático, que venimos de una dictadura y que los procedimientos y protocolos para que el ejército entre en una comunidad autónoma están muy claros y son muy fáciles, por cierto. Bueno, pues pese a todo ello, se pidió la UME a mediodía tarde y luego por la noche, ya prácticamente a las 9 de la noche, dijo Mazón que estaban prealertando a la UME en ese momento, cuando debían haber estado ya desplegados prácticamente durante toda la mañana. Y pese a eso, la UME, en la medida de lo que pudo, estuvo y actuó, como dicen los mensajes. Y da la impresión, a ver, ¿qué pasa con los mensajes de Feijóo? Porque ha cometido un error en cierta manera, porque es prácticamente seguro que ya que ha dado la mitad de esos mensajes, la jueza recoge ese guante y le pida la totalidad de esos mensajes. Es bastante previsible que Feijóo tenga que entregar su parte de los mensajes. Y vamos a ver lo que hay ahí y si no hay una estrategia ya con la UME y con la erosión del gobierno y qué dicen esos mensajes, pero lo que está claro es que la UME estaba, según Carlos Mazón, pese a que él mismo la solicitó más allá de tarde y cuando ya era extremadamente difícil acceder a hacer ningún rescate.
O sea, yo pienso que Feijóo tendrá que entregarlos, claro. Si las solicitudes es el chat en el que tú y yo nos escribimos, pues no vale solo ver los que tú me has mandado y yo no te he respondido a ti, ¿no? Con toda seguridad, porque además, si algo está demostrando la instrucción de la jueza de Catarroja es que es muy concienzuda y va a seguir pidiendo información. Ministra, me estaba preguntando ahora cómo ha llevado usted personalmente durante este tiempo las críticas al gobierno por no haber desplegado la UME cuando el propio Mazón informó a Feijóo el día de la Dana que la UME estaba desplegada. Mire, desde el principio han estado mintiendo, han estado faltando a la verdad. Nosotros lo hemos explicado claramente, pero todo esto respondía a una estrategia para tratar de negar la realidad. Yo les pregunto, ¿por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no han dicho la verdad desde el principio? ¿Por qué no han dicho que la UME estuvo desde el primer momento? Han faltado a la verdad, quieren seguir faltando a la verdad. Y yo les exijo que se disculpen primero con los ciudadanos de Valencia a los que han engañado, segundo con la UME y con las Fuerzas Armadas, porque la gente de la UME, poniendo en riesgo sus vidas, estuvo actuando y estuvo rescatando a gente en ese momento. Así que yo les exijo que pidan disculpas y le pregunto al señor Feijóo, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad? En realidad, respecto de todos, pero lo que afecta al Ministerio de Defensa, que desde el primer momento la UME y luego el Ejército estuvieron haciendo y cumpliendo con su obligación. Creo que responde a una estrategia ante la ineficacia de lo que hicieron, pero desde luego exijo, vuelvo a decirlo, que se diga la verdad y pregunto por qué no quieren decir la verdad. En todo caso, para mí es importante que los ciudadanos de Valencia, como los ciudadanos españoles, sepan que la UME desde el principio, como lo está siempre, y los ciudadanos españoles lo saben, cuando hay una emergencia están poniéndolo todo, con todos los medios necesarios, poniendo en riesgo su vida. Piense que en las labores de aquellos días hubo muchas personas de la UME y luego de los demás ejércitos heridos en condiciones muy duras, precisamente para ayudar a salvar vidas y luego a la reconstrucción. Así que digan la verdad. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Quiénes deberían disculparse, ministra? Pues mire, yo creo que en primer lugar el señor Feijóo. El señor Feijóo, por supuesto el señor Mazón, pero el señor Feijóo. Porque el señor Feijóo, teniendo como tiene esos correos, sabiendo cómo sabe la realidad, ni siquiera hace 15 días volvió a salir diciendo que el ejército no estaba. Como le decía antes, es una falta de respeto a la UME, es una falta de respeto al ejército en su conjunto, que estuvieron, más de 39.000 militares han participado en la Dana, en las labores de reconstrucción, y los 3.000 hombres y mujeres de la UME estaban disponibles y muchos in situ sobre el lugar. Él lo sabe perfectamente y con la finalidad de perjudicar y descalificar al gobierno lo que ha hecho es faltar a la verdad. Por tanto, el señor Feijóo tendrá que hacer un análisis muy serio de si quien miente, de quien falta la verdad, de quien tapa una ineficacia de un presidente autonómico tiene legitimidad suficiente para luego, en momentos difíciles, poder conducir este país. Ministra, fíjese que nosotros tenemos imágenes, tenemos informes, tenemos actas oficiales sobre el despliegue de la UME, pero aún así parecía que se necesitaba una confesión que apareciese en un chat interno para frenar la desinformación. ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues eso me pregunto yo, porque a veces es la impotencia, y una impotencia que me transmitían los militares de la UME, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un cabo que me decía, pero si mi familia está desesperada porque sabían que yo estaba allí en aquel momento poniendo en riesgo mi vida. Efectivamente, yo creo que ha habido una campaña de desinformación, de faltar a la verdad. Es tremendo, porque además en momentos tan duros como lo de las emergencias, el señor Feijóo tiene que disculparse, el señor Feijóo ha faltado a la verdad. El señor Feijóo ha cubierto o ha tratado de cubrir la ineficacia del señor Mazón. El señor Mazón no estaba donde tenía que estar y por eso quiere hacer ver como que otros no estaban donde tenían que estar. Pero le tengo que decir que los militares españoles, la UME, estuvo en todo momento, e insisto, poniendo en riesgo sus vidas mientras otros no sabemos dónde estaban. La UME, que ha cumplido 20 años, cerca de 800 misiones ha completado. ¿Qué significa hoy en día la unidad militar de emergencias ante situaciones, en fin, de alto voltaje, de muchísimo riesgo, de emergencia absoluta, como son danas, como son incendios, ministra?
Pues evidentemente yo creo que se ha visto y España entera lo reconoce, ¿no? En estos 20 años, cuando ha habido incendios, inundaciones, mire, este mismo verano, sin ir más lejos, que también el Partido Popular quiso hacer ver como que no se había participado suficientemente. Tuve que comparecer en el Senado, ahí explicamos categóricamente cómo fue el Ejército, cómo fue la UME el que tuvo que actuar. La UME se despliega inmediatamente en cualquier lugar donde hay un incendio, donde hay una emergencia, donde hay una tragedia, pero es que además la UME cuenta con el refuerzo de los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. En la Dana de Valencia intervino la Dana, pero intervino el Ejército de Tierra, intervino también la Armada. Allí se desplegaron barcos, se desplegaron aviones. Permanentemente el Ejército está cuando tiene que estar en las emergencias, en los momentos de catástrofe, en los momentos en los que la población sufre. Y le tengo que decir que en muchas ocasiones, lo hemos visto en algunas inundaciones, en los que a lo mejor no era necesaria la intervención de la OMI, y sin embargo los vecinos pedían que estuviera porque les da mucha tranquilidad. Yo he podido ver escenas de emoción, escenas de compañerismo entre los ciudadanos y la UME, porque están ahí con ellos. Creo que nuestros ejércitos, los 3 ejércitos, la UME, están cuando tienen que estar. Y por eso, como le decía antes, es especialmente grave que un partido que se llama un partido de Estado, como es en este caso el Partido Popular, como el señor Feijóo, nieguen la realidad, pongan en cuestión la actuación del Ejército y de alguna manera estén descalificando y faltando a la verdad respecto a la actuación de la UME y del resto de las Fuerzas Armadas. ¿Con 3.500 efectivos es suficiente o hay que reforzar la UME? Bueno, el problema es que aunque sean 3.500 efectivos, no son 3.500 efectivos, sino que todos los medios del resto de los ejércitos están disponibles. Lo decía antes, si es necesario que vaya al Ejército de Tierra a tender puentes, va al Ejército de Tierra. Si es necesario en los incendios, el 43 grupo del Ejército del Aire, ahí está el Ejército del Aire. Insisto, en la Dana, por ejemplo, estuvo la Armada, estuvieron barcos, estuvieron los miembros de Infantería de Marina. Por tanto, la UME tiene unas capacidades, tiene un personal muy cualificado, porque hay gente que se cree que cualquiera puede participar en extinción de incendios o en las emergencias. Hace falta personal muy, muy cualificado. La UME tiene ese personal cualificado y todos los medios técnicos y materiales se los aportan el resto. Ha llamado la atención también la contundencia de la ministra de Defensa a la hora de exigir que Feijóo se disculpe por haber mentido el día de la Dana. Pues mira, justamente tenía que apuntado la contundencia, ¿no? Porque realmente, además, por el perfil de la ministra, que es una ministra que habitualmente no ha entrado en cuestiones muy políticas o de partido, ¿no? Siempre se ha mantenido un poco al margen, con un perfil, digamos, más apartado de la primera línea, pero sí que me ha sorprendido esa contundencia en la que ha pedido no solo la dimisión de Feijóo, sino en la que ha salido en defensa de la UME y criticando que se utilicen mentiras políticas. Desde luego era un perfil de la ministra que no conocíamos tanto, y con el tema de la UME y los mensajes de Feijóo y Mazón por la Dana, sí que ha salido totalmente al ruedo a decir que esto era mentira, a defender a la UME, y creo que acierta cuando pone en la diana el problema de la desinformación, porque no es solo una cuestión de usuarios, ¿no? Es que se ganan y se pierden elecciones. Trump lo sabe muy bien, que llegó a la presidencia en gran parte gracias a Facebook. El Brexit se sucedió también en gran parte por las injerencias en las redes sociales. Rusia tiene un programa e invierte mucho dinero en la injerencia en elecciones, y en ese sentido creo que no es un problema menor, y efectivamente el Ejército también se está implicando en estos asuntos de vigilancia y de control y monitorización de todo esto.